esta lección vamos a entender cuáles son los fundamentos básicos de un guión, qué lo compone, qué elementos existen, cuáles son los ingredientes para nosotros entender y decir que esto es un guión audiovisual. El objetivo de esta lección es entender qué es un guión audiovisual, qué elementos lo componen, cómo se escribe y dar unas primeras pinceladas de lo que es un guión. En esta lección vamos a entender cuáles son los fundamentos básicos de un guión, qué lo compone, qué elementos existen, cuáles son los ingredientes para nosotros entender y decir que esto es un guión audiovisual. El guión no es nada más que palabras en una hoja de papel, pero existen elementos que permiten que nosotros construyamos un guión audiovisual, entre ellos las acciones, los diálogos, los personajes, las escenas y todos los elementos relacionados que se derivan para nosotros poder contar una historia. Cuando hablamos de guión audiovisual, no vamos a hablar de un texto que está escrito en verso, más bien está construido como una historia que se narra y que te permite visualizar o dar una idea de lo que vas a realizar. Muchos guionistas, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick, nos dicen que el primer paso para cualquier tipo de realización audiovisual es el guión audiovisual. Bueno, pues yo quería hablar contigo, Guillermo, un poco de creatividad e innovación, aplicado al cine, claro. Es decir, cómo un poco empezar hablando o reflexionando un poco sobre qué es crear de la nada, de algún modo, ¿no? Es decir, cómo cineastas como tú materializáis una visión de la nada, ¿no? Ese proceso, cómo lo vives, cómo lo llevas a cabo. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, cuando has leído mucho o has visto mucho cine o estás lleno de historias, la realidad es que lo imposible es no hacerte historias. Por ejemplo, la mayoría de la gente que cuenta historias es muy paranoica, ¿no? Si tu hijo o tu hija viene una hora tarde, te haces una historia, ¿cierto? Para mí no hay mucha diferencia, es una mezcla de eso y la capacidad de decir de niño, y entonces, ¿no? Cuando inventas una historia, es Caperucita salió de su casa para llevarle comida a su abuelita, y entonces el lobo la vio, y entonces, esa combinación de una suerte de miedo, de una suerte de deseo de amor, lo que sea, de adulto, se combina con las ganas de niño de trastocar la realidad, que es aburridísima. La realidad nuestra es aburridísima y tiene muy mala narrativa. La gente que debería ser buena es mala, la gente que debería ser divertida es aburrida. Un viaje por carretera puede ser tan largo como una mala película, ¿no? Y la realidad es que encuentras el amor, el odio, la indiferencia en los lugares más insospechados, ¿no? Encuentras algo espiritual en una película de monstruos, encuentras algo monstruoso en una iglesia. Es decir, hay que saber ver, y si sabes ver, sabes contar. Es como, para hablar, hay que saber escuchar también. Has documentado tu inspiración, tu proceso creativo muchas veces en exposiciones, por ejemplo, en la exposición sí. Ojalá podamos ver algún día, lo has documentado ampliamente, pero ¿cómo es tu proceso? Es decir, ¿de dónde sacas, no la inspiración de las historias, que ya me lo has contado, sino para vestir ese mundo, ¿no? Eres un grandísimo creador de imágenes, un visionario, me atrevería a decir. ¿De dónde viene todo eso y cómo haces la investigación, sobre todo? Bueno, hazte cuenta, para mí el apetito de imágenes tiene que ser enorme y llevado por una curiosidad y de una amplitud, de un rango muy amplio. Es decir, si tú solo consumes imágenes de la cultura popular, digamos, de la época que sea, 30, 40, 20, y ahí te quedas, es un rango muy estrecho. Pero si consumes imágenes que vienen de la arquitectura, de la fotografía, de la pintura clásica, del impresionismo, del expresionismo, del fauvismo, de lo que tú quieras, pero tu rango aumenta, ¿no? Y te guías por museografía, por exposiciones, y consumes eso como si consumieras un vocabulario. Decía Mark Twain que entre la palabra adecuada y la palabra perfecta hay la diferencia entre la luciérnaga y el relámpago, ¿sí? Y eso mismo es la adjetivización de la imagen. Cuando adjetivas la imagen, si tu rango de vocabulario es muy estrecho,
Entonces el adjetivo que vas a usar audiovisualmente puede ser muy pequeño. Entonces la preparación tiene que ser una preparación que nunca para. Es decir, tú estás en un, ¿cómo se dice en España? ¿Un semáforo? Sí, un semáforo. Un semáforo esperando a que cambie el color y estás viendo a la gente y tienes que estar inventando historias. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Curiosidad. Estás en una peluquería esperando y lees una revista, tienes que estar buscando imágenes, noticias, momentos. Somos un poco como urracas que vamos por el mundo robando imágenes y las llevamos a un nido y las acomodamos de cierta forma y eso es todo. Por eso el diario que yo llevo de imágenes y de ideas me sirve como un catálogo que hay que ir a referir para recuperar imágenes que a lo mejor vi hace 20 años y que se me hubieran olvidado si no las consigno en una paginilla. Ahora bien, ¿cuáles serían las reglas de juego o qué nos permitiría llevar nuestras ideas a la hoja y luego pasarlas al medio audiovisual? Cuando hablamos de guión audiovisual, esencialmente vamos a hablar de escritura. Pero, ¿qué se diferencia la escritura de guiones a la escritura de una pieza periodística, a la escritura de un texto científico? Cuando nosotros escribimos guiones, la idea es pensar siempre en presente. Muy pocas veces vamos a utilizar el pasado, a menos de que hablemos de algo que se denomina flashback. Ya todo está escrito dentro de la teoría, así que también es importante decidir y entender qué formatos del guión audiovisual existen en la actualidad. Primero hablemos un poco del formato en general. La página tiene que tener un margen izquierdo de 4.7 centímetros y un margen derecho de 3.3 centímetros. El guión debe estar escrito en una fuente Courier 12 puntos. Además, se debe usar la alineación izquierda. La primera parte del guión es el encabezado. En el encabezado presentamos la información de dónde y cuándo tiene lugar la escena. El encabezado tiene 3 elementos: la abreviatura INT o EX para referirse a interior o exterior. Luego va el lugar específico donde sucede la escena. Y finalmente el tiempo donde sucede la escena: día o noche. El encabezado debe estar alineado a la izquierda, así que hay que seguir los márgenes dados por la página. Todo el encabezado va en mayúscula sostenida. Después del encabezado tenemos la descripción de la escena. Aquí se escriben las acciones que toman lugar en la escena. Y de igual forma a los personajes. La primera vez que un personaje aparece en escena debe estar en mayúscula. La descripción debe estar alineada a la izquierda y debe seguir los márgenes establecidos. La tercera parte del guión es el diálogo. En el diálogo podemos encontrar el nombre del personaje en mayúscula sostenida. El nombre del personaje debe tener una alineación de 10.4 en el margen izquierdo. La acotación o el paréntesis sirve para dar una indicación de cómo debe ser dicho el diálogo, con un margen izquierdo de 8.6 centímetros. También se pueden alinear las transiciones como corte A, fade in o fade out. Estas son las 5 partes del guión y los lineamientos de cada uno. Es muy importante conocer los formatos y las construcciones escritas al momento de realizar un guión, bien sea en su primera versión o en su versión final. Recuerden que este es un guión literario. El guión técnico lo abordaremos en futuras lecciones. En estos momentos es importante aprovechar el tiempo, así que no se queden dormidos. Es hora de ponernos manos a la obra y desarrollar todas esas actividades que están para ustedes. Así que continuamos con el proceso dentro de la escuela.